produzca cambios en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hablarte el día de hoy de una palabra. Fue una frase que leí en un artículo y me gustó mucho. Dije, algún día tengo que predicar de eso. Llegó ese día y quiero compartirte esta frase que llegó a mi corazón. Me retó bastante y espero que a ti también te rete el día de hoy. Que esta palabra llegue a ti y te haga tomar decisiones en tu vida, tomar buenas decisiones. El titulado de esta enseñanza el día de hoy, mi zarza. No mi salsa, sino mi zarza. ¿Saben qué es una zarza? Un árbol, es una planta, ¿sí? Y quisiera introducir este tiempo de enseñanza con una historia. Había una vez una mujer que se llamaba Sofía. ¿Cómo se llamaba? Sofía. Y a Sofía le gustaba ayudar a las personas que estaban en la calle en necesidad. Esta mujer, esta chica, le gustaba ir a llevarle comida, algo de tomar a los que estaban afuera en la calle en necesidad. Y lo hacía frecuentemente en su día a día. Buscaba servir a las personas porque le nacía de corazón hacerlo. Pero un día dijo, oiga, yo debería aprender a hacer pan para brindarles un pan bueno, de vitamina, poderoso, a los que les estoy compartiendo este alimento. Entonces dijo, me sale más económico, voy a poder hacerlo yo misma. Entonces se propuso aprender a hacer pan. ¿Cuántos saben hacer pan aquí? Vaya, mire, por aquí tenemos uno. En el primero teníamos dos. Y tiene su técnica hacer pan, ¿cierto? Así que Sofía empezó ahí con su técnica a amasar pan, amasar esa harina, y hacerle, y buscaba siempre que le quedara bien. Entonces las primeras estuvieron un poquito deficientes, pero se propuso a perfeccionar y se metió a trabajar ese talento de la panadería y a darle y le fue muy bien. Y hubo un pan que le empezó a gustar y le compartía a otros y decía, uy, ese pan está delicioso, ese pan está muy rico. Entonces alguien le dijo, oiga, véndame de ese pan que usted está haciendo, está muy bueno. Entonces ella dijo, bueno, pues no sé, a ver, y le puso precio a su pan y se lo vendió a uno, luego otro y empezó a tener hartos pedidos de pan. Alguien ya está anotando ahí, voy a hacer pan, voy a dedicarme a hacer pan, ¿no? Y empezó a hacer pan, a venderlo, y un día llegó y montó una panadería porque le empezó a ir muy bien en el pan. Ese pan era muy rico. Y le empezó a vender, montaba la panadería, tuvo algunos trabajadores ahora y otras personas a las que les enseñaba en la panadería y empezó a crecer. Y con el paso de los años le empezó a ir muy bien a Sofía. Pero un día, caminando en la calle, se encontró con una persona que estaba necesitada y no llevaba pan con ella y dijo, ay, debí haber traído pan. Y recordó cuando no tenía que darle el por qué había aprendido a hacer pan. Había aprendido a hacer pan por causa de ellos, porque quería darles pan a ellos. Pero como se había metido tanto a aprender a hacer pan y a hacerlo tan perfecto, se había desvinculado del propósito inicial del por qué hacer el pan. Quiero contarte una historia que podría pasar lo mismo, de alguna manera, espiritualmente hablando, en nosotros. El libro de Éxodo, capítulo 3, nos cuenta esta historia. La historia de Moisés. Éxodo, capítulo 3, el versículo 1 dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño ¿de quién? De su suegro, el suegro de Moisés, Jetro. Dice, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. El versículo 2 dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas,
no se consumía. El versículo 3 dice: esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. El versículo 4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. El versículo 5 dice: no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Versículo 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos habían leído este pasaje antes? En película lo vieron por ahí, ¿no? Semana Santa que ya pasó. Y esta historia de Moisés está rodeada de un contexto importante que quiero contarle. Sí, Moisés nació ¿en dónde? En Egipto. Creció en Egipto. Se formó en Egipto. Pero pasó algo en Egipto. Él era una persona estudiada, había crecido dentro de la casa de Faraón, una casa importante, un lugar importante. Pero resulta que un día vio a alguien haciéndole daño a uno de sus hermanos judíos. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Lo mató. Mató a un soldado de Egipto. Y lo que hace Moisés es salir huyendo de Egipto. Sale de Egipto y se va para donde sería su suegro, Jetro, para la tierra de Jetro, o sea, Madián. Llega a Madián. ¿Qué era Jetro? Ahí dice la Biblia que era Jetro. Era el suegro, pero también ¿qué era? Sacerdote, ¿sí? Muy bien, era sacerdote. Sacerdote de Madián. Y sabes, es importante darle este ambiente de que él era el sacerdote de Madián. No solamente porque él era el principal en su familia. ¿Dónde están los padres aquí? Por favor, levanten su mano, los papás, como principales de la familia. Él era el principal de la familia, el que traía la papita, el que trabajaba, el que se esforzaba, pero también era una persona de autoridad en Madián. Y por eso era llamado el sacerdote de Madián, porque estaba en este lugar. ¿Y el sacerdote qué hacía? ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote ofrecía sacrificios a Dios, preparaba un altar y ofrecía sacrificios y conectaba de alguna manera a Dios con su familia, con su tribu, con su clan. Eso hacía un sacerdote. Entonces, Jetro era una persona espiritual. Moisés sale de este ambiente, de esta cultura egipcia que era idólatra, que tenía costumbres que no le agradaban a Dios, y sale y llega a Madián, a un lugar donde hay un hombre y una familia que les gusta y agradan a Dios, buscan agradar a Dios. Y Moisés empieza a empaparse de este ambiente de Jetro y su familia que era espiritual, buscaba a Dios, y resulta que encontró esposa, así como muchos que llegan a la iglesia y dicen: esa muchacha está como linda, y se enamora y forma su hogar, su familia ahí. Por eso Moisés, en el lugar donde huyó, llegó a Madián, encontró familia, encontró esposa, y su suegro Jetro se convierte en una persona importante para él. Pero entonces Moisés estaba un día apacentando ovejas, caminando así por el terreno, llevando a las ovejas, y un día dice que va hasta el corazón del desierto, o sea, se adentra al desierto a llevar a las ovejas, porque hay pastos en el desierto que son mucho mejores para la oveja que otros pastos. Así que llega a esos pastos del desierto, no es la arena, alguno está por allá con la imagen de la arena, así, las dunas. Ese desierto, no tanto ese desierto, sino aquellos donde hay pequeños brotes de vegetación. Y Moisés está llevando a sus ovejas cuando de repente ve una zarza que se está quemando. En el desierto puede ser algo normal, ¿sí? Por el sol, ¿sí? Se está quemando un árbol, ay, pobrecito ese árbol, se está quemando. Pero resulta que llevaba tiempo y tiempo
y no se quemaba, no se apagaba. Entonces se quemaba y se quemaba y como los chismosos de la cuadra, aquí no vinieron los chismosos de la cuadra, pero Moisés se asoma así por la ventana y mira y dice, ¿y ese árbol por qué no se apaga? Y en ese asomarse y acercarse al árbol, Dios le habla a Moisés. Aprovechó Dios que Moisés estaba en el desierto y enciende esa zarza y se acerca a Moisés para hablarle. Dios toma la iniciativa y le dice, Moisés, Moisés, así como Samuel, Samuel, ¿se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Y empieza a hablarle a Moisés y se le presenta a Moisés. ¿Sabes? Esta zarza se convirtió en un elemento importante para Moisés, porque fue en la zarza donde Moisés conoció a Dios, lo conoció de verdad. Moisés no había conocido a Dios antes porque estaba en un ambiente en Egipto donde no podía conocer a Dios por causa de su ambiente en Egipto. Había sabido que era hermano de los judíos y supo quién era su madre, quiénes eran sus hermanos. Lo supo allá en Egipto y supo que había un Dios diferente a los dioses de Egipto a los cuales los judíos adoraban. Pero solamente era por algo que había escuchado. Moisés solamente sabía por algo que le habían contado. Pero fue allí en la zarza donde Moisés conoció de verdad a Dios, escuchó a Dios. Así que la zarza primero se convierte en un lugar donde Moisés conoce a Dios de verdad, donde Dios se le presenta de verdad a Moisés. Y sabes que nosotros hemos tenido experiencias también con Dios para conocerlo de verdad. ¿Cuántos han conocido a Dios y han tenido una experiencia para conocerlo de verdad? Levanten su mano. Bien, porque hemos tenido su momento y puede ser en diferentes espacios. Mira, hay personas que lo tienen en su habitación, están allá en su cuarto, encerraditos, buscando a Dios, hablando con Él, preguntándole, diciéndole, y tienen el momento donde se enciende la zarza y Dios les habla y Dios se presenta a su vida de manera muy íntima, de manera muy personal. Pero hay otras personas que de pronto en un lugar como estos en la iglesia, en una reunión como iglesia, tienen una experiencia donde ven a Dios y lo conocen de verdad y dicen, Dios es lo que necesito para mi vida. Y en estos espacios se produce también ese momento para tener un encuentro personal con Dios. Pero hay otros que de pronto han ido a un encuentro. ¿Cuántos fueron a encuentro? Que salen de su casa, de su barrio, de su ciudad y van con nosotros a un espacio que se llama tiempo concentrado, donde nos encerramos a buscar a Dios y tenemos un encuentro con Dios, un tiempo para encontrar a Dios y se vuelve un tiempo especial. El encuentro se convierte en una zarza para nosotros, el lugar donde conocimos a Dios. Definitivamente la zarza es algo significativo para cada uno de nosotros, porque la zarza le damos valor. Si conocí allá a Dios, es algo valioso para mí, ese tiempo es valioso para mí y muy seguramente no nos vamos a querer ir de ahí. La zarza representa ese encuentro personal y emocionante que usted y yo podemos tener con Dios. Pero también puede ser un momento de revelación, de sentir su presencia, de experimentar un milagro o una respuesta de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos han tenido esos momentos así en su vida? Pueden decir, Dios, gracias por esos momentos. Gracias porque te has mostrado en mi vida. Pero ¿sabes cuál es el peligro? El peligro es quedarnos en la fascinación de esa experiencia, porque la historia no acaba ahí. La historia no termina en que Dios se le presentó a Moisés y Moisés recibió a Dios en su vida y lo hizo su Dios y ya. Lo siguiente que pasa en esta zarza es que Moisés conoció su llamado, entendió por qué Dios se le estaba presentando en su vida. Es allí, en esa zarza, donde no solamente conoce a Dios, sino que entiende el propósito para su vida, el por qué fue creado.
¿Por qué estaba allí Moisés? Y lo encontramos en el pasaje de Éxodo. Por favor, léalo conmigo más adelante. Éxodo capítulo 3, el versículo 7. Dice el versículo 7, por favor, léalo ahí adelante conmigo. Dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto que la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Paremos ahí un momento. Dios, ¿qué está escuchando? El sufrimiento de su pueblo. Sabe que hay un pueblo en Egipto que está sufriendo, que hay gente, los capataces, que están siendo duros con su pueblo. Y Dios escucha el sufrimiento de su pueblo. Y por eso es que se presenta a Moisés. Le dice: he escuchado, he visto y he escuchado la opresión o la angustia de mi pueblo. Quiero decirte que para Dios no es insignificante, o no va a prestar, o más bien Dios presta atención a tu angustia y a la opresión por la que puedes estar viviendo. Dios la está viendo y la escucha. Cuando tú clamas y le pides a Dios y le dices: Señor, por favor, ayúdame, estoy pasando por esta circunstancia, Dios la está escuchando en el cielo. Dios está oyendo tu necesidad por lo que tú estás atravesando. Y por eso es que desciende a presentársele a Moisés. Por eso es que ese momento épico donde esa zarza empieza a arder por causa del pueblo. Y el versículo 8 dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, Dios bajó a tomarlo como personal. Le dijo a Moisés: por eso he descendido. Bajé porque necesito arreglar este asunto, Moisés. Y para muchos podría ser: ¿y por qué Dios no lo arregló él solo? ¿Cierto? ¿Por qué Dios no le hizo al faraón así? O a los capataces. Y se arreglaban todos ya. ¿Cierto? Uno podría decir: Dios, ¿por qué no lo hizo así? Porque Dios quiere utilizarnos a nosotros de la buena manera para poder hacer algo poderoso. ¿Sí? Dios quiere tomárselo personal y decir: este tema lo arreglo ya o lo arreglo ya, pero que tú y yo seamos medios por los cuales Dios hace lo que Él quiere en su voluntad. Entonces Dios no se mete aquí a decir: voy a arreglar esto y ya, sino que Dios usa a personas como tú y como yo para hacerlo. Por favor, diga: Dios me quiere usar para hacer su voluntad. Y esto es lo que Dios hace con Moisés. Dios ve que hay jefes allá, capataces, siendo duros. ¿Dónde están los jefes de empresas? No sean duros con sus negreros, les dicen. No sean negreros. ¿Por qué? Porque si usted ve un clamor, si Dios ve un clamor de sus hijos, por favor, Señor, me están negreando, ¿sí? Dios va a escuchar eso y se lo va a tomar personal y va a hacer algo. Por eso hay que ser justos y tratar a sus trabajadores de manera justa. Amén, amén. Ay, pastor. Pero de alguna manera Moisés siente que no puede avanzar a tomar la misión que Dios le está pidiendo que haga. Porque Dios le dice a Moisés: Moisés, yo lo he escuchado, yo he visto el clamor de mi pueblo, el dolor de mi pueblo, pero quiero que tú vayas y los liberes. Yo lo he visto, yo lo he escuchado, pero quiero que tú vayas y los liberes. Moisés dice: no, Señor, no, yo no puedo ir. Yo todavía no he terminado los 4 niveles de CEFI en la iglesia, pastor. Señor, no, yo todavía no me sé la Biblia de memoria.
Bueno, no, eso no dice Moisés, ¿no? Yo lo estoy poniendo en el contexto actual. Pero Moisés se da cuenta de que no puede hacerlo. Dice, no puedo ir a hacer esto, no lo puedo hacer. Y Dios, tiene que convencer a Moisés. Y le dice, Moisés, sí, tú vas a ir, yo voy a estar contigo. Moisés, sí, mira, extiende tu vara. Moisés, sí, mira lo que voy a hacer a través de ti. Mete tu mano dentro de tu capa. Y lo convence, y lo convence, y lo convence para que fuera a liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había descendido para arreglar ese asunto personalmente. Así que no se iba a ir hasta que Moisés no dijera que sí. Moisés, está bien que Aarón hable por ti, pero vamos a liberar al pueblo de Israel ya, porque es un asunto personal. Y de alguna manera nos pasa a nosotros lo mismo como hijos de Dios. A veces somos Moisés, que cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice que vayamos a liberar a su pueblo, decimos, no, Señor, no, Señor, yo todavía no, yo no. Y ponemos muchas excusas para no ir a hacer lo que Dios se ha propuesto que hagamos. Y por eso la frase que leí que impactó tanto mi vida dice de esta manera, dice, nos enamoramos tanto de la zarza que olvidamos liberar al pueblo. Nos gustó tanto este ambiente tranquilo y sereno que preferimos decirle no quiero ir a liberar al pueblo. La zarza es ese lugar seguro donde encontramos a Dios, donde encontramos su presencia, donde nos sentimos seguros, pero olvidamos la siguiente parte. Y es que a veces como cristianos pensamos que solamente se trata de venir a estar en la presencia de Dios. Yo voy y estoy en la presencia de Dios y el Señor me llena y el Señor me da y me da y me da y me da, pero no se trata de nada más. Y no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Por favor, digan, no es lo que Dios quiere para mí. No es lo que Dios quiere para ti. No se trata de venir a la iglesia para sentir la presencia de Dios y decir, Señor, gracias, ya me voy. No, porque está la siguiente parte de la historia. No podemos enamorarnos simplemente de estar en la presencia de Dios y decir, Señor, aquí está tu presencia, no me quiero ir de tu presencia. Eso es hermoso, pero no podemos quedarnos solamente en la presencia de Dios y no ir a liberar al pueblo. Dios espera que tú y yo hagamos algo con lo que estamos recibiendo. Y tristemente hay muchas ovejas que llegan así gordas, ¿sí? Ya llegan gordotas. Buenos días, sí, de todo lo que han recibido. Dice, pastor, me toca 2 sillas, porque llego lleno de todo lo que estoy recibiendo. Pero como recibimos tanto y no estamos yendo a liberar, nos estamos engordando. ¿Y sabe qué pasa con la gordura? Produce enfermedad, te daña tu vida espiritual. No podemos decirle a Dios simplemente no quiero ir a liberar el pueblo, porque Dios espera que tú y yo vayamos a hacerlo. Dios no solo se revela a nosotros para que nos sintamos bien, para que tengamos experiencias emocionantes, para ver su presencia. Su corazón está con aquellos que sufren y que necesitan ayuda. Porque el encuentro con Dios siempre viene acompañado de un llamado a participar en su obra en el mundo. Para Moisés fue liberar a los israelitas. ¿Significa esto para nosotros estas cosas que usted y yo tenemos que tomar para nuestra vida? Lo primero es compartir el amor de Dios con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Lo siguiente es ayudar a los necesitados en nuestra comunidad. También tenemos que aprender a hacer luz en nuestro lugar de trabajo, en nuestro estudio, en nuestro vecindario. Tenemos que ver ese papel que tú y yo tenemos, que no debe ser más simplemente ir a acercarnos y chismosear cómo está la zarza, sino acercarnos a Dios. ¿Se acuerdan de Sofía? ¿Sí? La de panadería. Porque a veces somos Sofía, porque a veces nos enfocamos tanto en algo y nos perfeccionamos tanto en algo que olvidamos el por qué lo hacemos, para ayudar a otros. Hay personas que dicen, pastor, quiero conocer cuál es mi llamado.
Y uno, bueno, está bien, vamos a orar por eso. Pero es que quiero saber si es la batería o es el piano, pastor. Y pensamos que un llamado es tocar la batería o tocar el piano. Y ese no es el llamado. ¿El llamado cuál es? Las personas. Liberar al pueblo. Ese es el llamado. El llamado no es si sirves en audiovisuales o en maestros o en alabanza. Es cómo Dios, cómo tu vida puede ayudar para liberar a otros que pueden estar en esclavitud. Ese es el verdadero llamado. El llamado no se trata de dones ni habilidades, se trata del corazón de Dios con las otras personas. Tomar el lugar de Dios, el lugar de Jesús. Lo que Él haría, yo lo hago aquí en la tierra. Por eso quiero preguntarte, iglesia, ¿cuál es tu zarza? ¿Cuál es el pensamiento tuyo en el que piensas, aquí estoy seguro, este es mi lugar donde encuentro la presencia de Dios y de ahí no me quiero ir? Porque tenemos que aprender a soltarlo para ir a liberar al pueblo. ¿Te imaginas a Moisés que no se hubiera ido de la zarza? Que hubiera dicho, no, entonces hagamos aquí un templo, pongamos aquí un techito y nos quedamos aquí y no nos vamos a ninguna parte. Tal vez no sería la historia de Moisés la que lo haríamos hoy en día, sino sería otro personaje. Pero quiero decirte que tenemos que pasar de la zarza a la liberación. ¿Y cómo hacemos para poder pasar de la zarza, de ese lugar seguro, de ese lugar tranquilo, al lugar que Dios quiere que tú y yo vayamos? Así como Dios llamó a Moisés por su nombre, Dios también te llama a ti por tu nombre. Enrique, Pablo, Carlos, etcétera. Te llama por tu nombre. ¿Sí? Dios te llama y te dice, ven. Dios toma la iniciativa y te dice, ven. Ven, quiero hablar contigo. Y nos llama para hacernos parte de su plan, para estar atentos a esa voz y a las oportunidades que nos presenta Dios. Dios se presenta a tu vida no solamente para que te enamores de Él, sino para que te enamores de la obra que Dios quiere que tú y yo hagamos. También aprendemos de pasar de la zarza a la liberación con una actitud humilde y de obediencia, sabiendo que tenemos que, así como Moisés, humildemente reconocer, bueno, no soy tal vez digno de ir a hacer esa tarea, me hace falta mucho, pero bueno, está bien, voy a ir. Muchos de nosotros nos enfocamos mucho en nosotros. Cuando recibimos un llamado de parte de Dios, una tarea, a liberar a otros, primero pensamos, bueno, ¿y cómo lo voy a liberar? ¿Qué herramientas voy a llevar para liberar? ¿El serrucho? ¿El martillo? No, yo no sé utilizar eso, no lo voy a hacer. Y muchos podrán decir, yo todavía no he leído la Biblia completa, todavía me hace falta conocer mucho a Dios. Y alguna mentira que se ha formado en nuestra vida es, tenemos que llegar primero a este nivel para luego ahí sí ir a liberar a otros. Tenemos que sacar esa mentira de nuestra vida, porque no es así. Mira, Moisés todavía no había ido a arreglar el asunto con el egipcio que había matado cuando Dios ya le estaba pidiendo que fuera a liberar a su pueblo. Así que el asunto de ir a liberar al pueblo no se trata de preparación. Por eso es que viene la frase de que Dios no llama a los que están preparados, sino que prepara a los llamados en el camino, en el proceso. Dios no quiere que espere a que tú estés como un yogur o como un kumis listico para ahí sí ir a liberar a otros. No, con lo que tienes lo puedes hacer. Puedes hacer lo que Dios espera que hagas. Hazlo con un corazón humilde. Y sobre todo recuerda también el corazón de Dios, que Dios ama a esas personas, que Dios está preocupado oyendo su clamor, oyendo su necesidad. ¿Tú tienes necesidad? ¿Alguien aquí tiene necesidad? Hay otros que también la tienen, pero no saben a quién acudir. Tú ya sabes. Ayúdales
a que conozcan a quién ir. No es al pastor, ¿no? Al pastor le pasó el número del pastor. No, es a Dios que te ayuda, que te escucha. Mucha gente no sabe y lo tiene que saber. Pero lo otro que necesitamos hacer para poder pasar de la zarza a la liberación es dejar de ver lo que nosotros tenemos para solucionar algo. Por favor, mira tus manos un momento. Mire sus bellos pies. Cuando Moisés estaba acercando a la zarza, Dios le dijo lo siguiente, le dijo: por favor, quítate el calzado que llevas porque el lugar es santo. Se lo está diciendo porque hay cosas que cuando entramos a la presencia de Dios tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Sí? Ese calzado que venía de recorrer Egipto para quedarse en Madián tenía que quitarse. No es en Madián, es otra vez ir a Egipto. Y muchos caminos que tú y yo hemos recorrido, tal vez tenemos que entregarlos ahí en la presencia de Dios y desprendernos de eso para que Dios lo use como quiera. Esta mañana les contaba una historia, porque hay personas que estuvieron esta mañana, están repitiendo. Pero esta mañana les contaba una historia de una persona que entendió que su vida, todo en su vida, podía ser útil para liberar a otros. Piensa en cosas que ya te hayan pasado feas en tu vida. Por un momento piensa algo feo que te haya pasado en tu vida. Ahora piensa, ¿Dios puede usar eso para liberar a otra persona? Una pastora contó el testimonio tiempo después de cómo había pasado todo, pero una pastora tenía temor en su corazón de contar algo que había pasado en su infancia. Cuando era muy niña fue abusada por su padre. Su padre no era pastor, pero no conocía de Dios, y su padre abusó de ella. Pero ella sufrió mucho durante mucho tiempo y lo guardó y no quería nunca hablar de ese tema. Así que en cualquier charla que tenía, en cualquier enseñanza, conferencia, tenía eso allá guardado. Pero un día, en una charla de mujeres, esta pastora abrió su corazón. Sintió que Dios le estaba diciendo: abre tu corazón, cuenta eso que te pasó. Y esta pastora empieza a hablar de ese abuso que había pasado cuando era niña. Y al abrir su corazón, muchas mujeres que estaban ahí empezaron a llorar. Empezaron a sentirse identificadas porque también habían pasado por lo mismo. Simplemente ella hablando de su historia, de lo que había pasado cuando niña, simplemente abriendo su corazón y diciendo: pasé por esto en mi vida, pero en este momento estoy mejor. En este momento tengo mi corazón sano. Dios me ayudó a esto. Y simplemente con decir eso, había mujeres que estaban siendo sanadas, que estaban siendo liberadas, porque entendió que todo lo que había pasado en su vida, todas aquellas cosas en su vida, como dice el apóstol Pablo, obraron para bien. Porque en ocasiones pensamos que no tenemos nada, cuando en realidad hay una vida de cosas en las que Dios ha intervenido que pueden ser útiles para poder liberar a otros. Tu vida, simplemente tu vida puede ser útil para liberar a otros. Aunque no sepas leer, aunque digas que no sepas hablar, simplemente hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida puede pasar. Lo mismo le pasó a la samaritana. La samaritana tenía ¿cuántos maridos? 5 maridos. Y el que tenía en ese momento no era su marido, o sea, 6 hombres. Pero en ese momento no había arreglado su situación con ese hombre cuando salió a hablar de Jesús y dijo: este hombre conoce mi vida, este hombre debe ser el Mesías. Creo que hay algo importante en tu vida que Dios puede usar para poder glorificar a Jesús y que otros lo conozcan y liberarlos de su esclavitud. Hay aquí sentados conmigo Moisés, que tal vez están tímidos, que tal vez están
con preguntas, con dudas, con muchas cosas como excusas para no liberar al pueblo. Pero quiero decirte que Dios espera por las personas que están a tu alrededor, en tu familia, en tu trabajo, que necesitan libertad, y que tú, estando en este lugar, porque vienes a este lugar, simplemente por eso puedes ser útil para liberar a otros. Esta puede ser tu zarza, este lugar, pero Dios espera que cumplas con algo allá afuera, allí donde espera Dios que hables de lo que ha hecho en tu vida. Quiero invitarte para que oremos juntos y le digamos a Dios que nos ayude a salir de la zarza y a poder hacer el llamado que Él tiene para nosotros. Ponte de pie y oramos. Digámosle juntos a Dios que queremos hacer su voluntad. Y si tal vez tú has sido uno de los que se ha enamorado tanto de la zarza, de su presencia, dile a Dios en esta mañana en oración: Señor, perdóname. Señor, perdóname porque me enamoré de la zarza y olvidé ir a liberar a tu pueblo. No quiero que eso pase conmigo. Señor, queremos estar en tu presencia porque es hermoso. Amamos tu presencia, amamos tu revelación, pero queremos ir a hacer lo que tú esperas que hagamos. Queremos ir a servir, ser útiles. Y dile conmigo al Señor: creo que mi vida puede ser útil para liberar a otros. Creo que lo poco que sé puede ser útil para que otros conozcan de ti y sean libres. Creo que puedo hacer que otras personas sean libres del peso, de la carga que están pasando, de la dificultad en su vida. Creo que puedo ser útil para eso. Dígale conmigo a Dios: por favor, úsame para hacer tu voluntad. No solo quiero estar aquí en la iglesia un domingo, quiero ir el lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana a liberar a otros. Tal vez alguien aquí tenga que decirle: Señor, perdóname porque he creído que mi llamado es un lugar cerrado, un lugar tal vez donde no pueden acercarse muchas personas. Tal vez he pensado que mi llamado es un ministerio, un área de servicio. Hoy quiero entender que mi llamado son las personas, que mi llamado es aquellos a los que tú has visto y oído en dificultad. Hoy me acerco, nos acercamos como iglesia, Señor, esta mañana para hacer tu voluntad. Queremos hacerla, queremos cumplir el llamado, y que aquellos a los que tú has visto y oído en dificultad podamos nosotros amarlos como tú los amas, ir y ayudarles y mostrarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Simplemente abrir nuestros labios y decir lo que Dios ha hecho para traer salvación, para traer libertad a su vida, en el nombre de Jesús. Dígale conmigo al Señor una vez más: yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de esos, de los que liberan. Y mientras usted está ahí hablando con Dios, permítame orar por el Espíritu Santo sobre su vida. Espíritu de Dios, yo oro para que tu iglesia que vino a este lugar reciba tu Espíritu Santo, el poder que permite ser testigos de que tú eres Dios, de que Jesús es el Salvador. El poder no simplemente para experimentar emociones, no simplemente para ver maravillas, sino también para traer libertad a los cautivos, a los que están presos, a aquellos que no pueden sentir tu presencia. Que podamos ser como iglesia de aquellos que generan un avivamiento porque transmitimos a otros libertad, porque afuera donde no te necesitan traemos libertad, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia sea avivada para poder traer libertad a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Podemos decir amén, amén? Amén y amén. Bien, por favor siéntese un momento, póngase un momentico en su silla y ya sale en un ratico. Quiero preguntar, ¿usted recuerda que tenemos el 29 de junio?
La convención en el Parque El Tunal. Miren, necesitamos 5 servidores. Bueno, ya menos, ya se han escrito en el primero. Pero necesitamos 5 servidores que nos ayuden ese día en el Parque El Tunal. Va a ser una jornada larga porque vamos a estar desde muy temprano, 9 de la mañana, hasta finalizado el evento, tal vez 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces necesitamos a personas jóvenes, mayores de 20 y menores de 60, que puedan estar en este tiempo. Si usted quiere ser parte y usted quisiera servir este día en la logística que se requiere para este evento, por favor acérquese a mí, dígame: yo quiero ayudar, yo quisiera servir, y con gusto lo inscribo. Bien, recibida la indicación. Ahora quiero dirigirme a alguien que venga por primera vez y darle la bienvenida. Si alguien vino hoy a este lugar, que es la primera vez que vino a este lugar,